nuestras filiales también, que Dios les bendiga, y ellos terminan el culto y comparten también la reunión nuestra a través de la página. Así que que quiera suscribirse en el canal de YouTube, tiene que entrar en la aplicación Sergio Heaven y ahí se suscribe para tener todos los videos de los cultos y de la escuela bíblica, que estamos los días lunes, 19 horas, con el pastor Pablo que me acompaña en las clases, todos los lunes acá, y ya por la clase número 23 el día lunes. El año pasado se subieron 60 clases al canal de YouTube, ¿no? Ahí está todo el año pasado, todo el primer año, y el segundo año ya va por la clase 23, 46 clases que se van subiendo este año. Así que oración por nosotros, hermano, y por todos los alumnos, que es, vuelvo a decir, incalculable la cantidad de hermanos que están haciendo los estudios. Muchos son obreros, tenemos algunos pastores que también nos honran con su presencia haciendo los estudios. Me escriben de diferentes lugares diciendo que le aporta bendición, ¿no?, las clases bíblicas. Así que esto nos anima, nos alienta. Yo siempre cuento cuando me invitan a predicar en alguna iglesia, me sorprende que todos los hermanos son alumnos nuestros, ¿no?, o oyentes. Si no son alumnos activos, me siguen o nos siguen como oyente, ¿no? A veces voy por La Ferrer, por Berazategui, por aquellos lugares, La Plata, y todos los hermanos vienen a saludarme, a decir gracias pastor, estamos siguiendo los estudios. Así que es un medio maravilloso que tenemos. Está la tecnología de poder llegar. Ahora mismo estamos llegando a muchos hogares. Que Dios les bendiga y que el Espíritu de Dios esté allá también haciendo obra en su vida. Bien, voy a tomar un texto de la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 22. Un personaje muy conocido, pero yo quiero tomar un pasaje allá por el final. En Números, capítulo 22, el versículo 33 en adelante. Quiero leer este versículo para dar base al mensaje de la palabra. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí esas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Este pasaje, días pasados escribía algo sobre este hombre, este profeta de Dios. Algunos dicen que era un adivino, porque por allá la Biblia dice, murió el adivino Balán. Pero antiguamente al profeta de Dios se le llamaba adivino. Es decir, bien que Balán termina degenerando su llamado, pervertiendo sería mejor la palabra, pervierte su llamado, se convierte en un mercenario y termina mal la vida de él, ¿no? Pero él era un profeta de Dios. Él entrega o recibe una revelación acerca del Mesías, que está allí en el capítulo 22 de Números, que es un mensaje hermoso, ¿no? Recibe revelación de parte del Señor, hablando de el Cristo que habría de venir, que seguro eso sucedería siglos después, pero entrega un mensaje que está en la Biblia, profético, y que se cumple, ¿no? Era profeta de Dios, pero termina pervertiendo. Porque, bueno, Pedro habla de él, Juan escribiendo el Apocalipsis habla de él, y Judas también toma alguna enseñanza acerca de Balán.
hablan de que era un mercenario que amó el premio de la maldad, dice los escritores, los apóstoles. En el mensaje a la iglesia, a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis, allá por el capítulo 2, dice que la iglesia de Pérgamo, los hermanos de ese lugar, moraban donde Satanás tenía su silla. ¿No? Se ve que un lugar terrible espiritualmente hablando, ¿no? Porque dice, yo sé que tú moras donde Satanás tiene su silla. Es decir, decía que era un territorio entregado a los demonios, entregado a la idolatría, entregado a lo diabólico. Y ahí estaban los hermanos de Pérgamo. Y a los hermanos de Pérgamo recibe el Señor, le da un mensaje de exhortación, diciendo que conocían el Señor su trabajo, conocía que no habían negado el nombre del Señor, que habían sido fiel, pero también tenía contra la iglesia de Pérgamo que habían permitido entrar la doctrina de Balaam. Tienes allí adentro los que tienen la doctrina de Balaam y otros ítems como lo que permitían la doctrina de los nicolaitas. Bueno, falsa doctrina quiere decir, ¿no? Pero la doctrina de Balaam es haber dejado el camino recto y largarse por recompensa en el camino del error. Eso dice Pedro, ¿no? El Balaam que dejó el camino recto y se largó por recompensa en el camino del error. Todos sabemos la historia de este profeta de Dios, profeta de Israel, que un reino enemigo de Israel, enemigo del pueblo de Dios, viene a contratarle para que, la palabra sería contratarle porque le trae una cantidad de presentes, dinero, telas preciosas, oro, plata, para que maldiga a Israel, porque Israel se multiplicaba y era un dolor de cabeza para este rey, ¿no? Vecino. Entonces a este rey se le ocurre contratar al profeta para maldecir al pueblo de Israel. Y le trae una cantidad de presentes. Y el profeta hasta ese momento era un hombre de Dios, porque cuando viene la oferta, vienen los mensajeros trayendo la oferta, él dice, yo voy a orar a Dios, yo voy a buscar la voluntad del Señor. Así que quédense en esta noche, yo voy a esta noche a orar a Dios y mañana le doy la respuesta, ¿no? Y se va a la presencia del Señor, y el Señor le da las razones por cuales él no podía hacer esto. ¿No? Le dice que no vaya, le dice la razón por la cual él no podía entrar en ese camino, primero porque le estaban comprando, ¿no? Con dinero y con regalos. Segundo, pues las cosas de Dios no están en venta, ¿no? Hoy en día predicadores famosos cobran por sus conferencias, músicos y cantantes, también hay que pagarles para traerlos o asegurarle cierta cantidad en la ofrenda, si no vienen. Pero Jesús fue claro, ¿no? Cuando dijo que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Dios nos guarde de llegar a tener una tarifa, cobrar o pagar, porque yo digo los dos están bien mal. No solo el que cobra, sino el que paga. ¿No? Porque hay gente que paga, vienen a dar las conferencias, las entradas son carísimas, a veces la más barata son 50,000 pesos que estaban cobrando últimamente, y se agota en cuestión de horas, no hay más tickets, no hay más entradas, se agotan las entradas, y esto es porque la gente paga, porque si la gente no pagara, no se agotarían las entradas donde van, agotan en pocas horas las entradas. Y esto lo hace el pueblo de Dios, no lo hacen los incrédulos. Los incrédulos no se interesan en este tipo de conferencia, los incrédulos no se interesan en un recital cristiano. Ningún inconverso va a ir a pagar una entrada para un recital cristiano. Estos son los creyentes. Estos son los cristianos que pagan, tanto en los recitales de música como en las conferencias donde hay que comprar un ticket.
No, y vuelvo a decir en poca hora, entonces yo digo que está mal el que cobre, porque las cosas de Dios no se tienen que vender, y está mal el que paga, porque está comprando también, ¿no es cierto?, la butaca para la conferencia o para el recital. Los dos están mal. Y acá estaba mal el rey Balac al hacer la oferta a un profeta, y el profeta también está mal al considerar la oferta, porque él tenía que haber rechazado desde el vamos. ¿No? Yo jamás traje un predicador o un cantante a cual tuviera que pagarle, jamás, jamás. Desde el momento que tiene una tarifa, yo no le invito. ¿No? Porque no estoy por pagar. Lo que no quita que hemos honrado siempre a los siervos de Dios que nos han visitado y lo hemos cuidado y hemos estimado el tiempo que nos dedica cuando vienen a ministrarnos la palabra, y lo hemos honrado porque así dice la palabra de Dios que debe ser. ¿No? Tenemos que honrar a los siervos de Dios que nos bendicen. Y le cubrimos, ¿no es cierto?, toda su movilidad, le damos una ofrenda de amor, pero no porque nos pase una tarifa. La mayoría de los hombres de Dios que hemos invitado nunca hablaron de dinero conmigo, ni yo hablo de dinero a donde me invitan. Voy a ministrar y nunca se me pasa por la cabeza hablar de dinero. Si me dan una ofrenda, maravilloso, y si no me dan, igual, ¿no? Porque no podemos, vuelvo a decir, convertirnos en mercenario. Entonces este Balac, cuando va a orar a pedir permiso a Dios y Dios se toma el trabajo de decirle que no vaya y que no acepte la propuesta, y le dice ¿por qué? Porque el pueblo hebreo era un pueblo bendecido, no podía maldecir. Un hijo de Dios no puede maldecir. No, el Hijo de Dios bendice, un siervo de Dios bendice. Siempre bendecimos aún a los que nos persiguen y a los que son enemigos. Tenemos que orar por nuestros enemigos. No podemos maldecir nunca. Entonces ahí ya él está mal, pero bueno, Dios le explica que no vaya y él rechaza, se levanta muy convencido a la mañana y le dice a los mensajeros: no puedo ir con ustedes, no puedo hacer lo que me piden, Dios no lo permite. Mensajeros se van, y cuando llegan al palacio del rey Balac, el rey Balac dice: está bien, pero vuelvan mañana y lleven el doble de presentes. No, vamos a duplicar la oferta, vamos a duplicar, ¿no es cierto?, la propuesta. Llevan el doble de presente. Y ahí cuando se entrevistan la segunda oportunidad con el profeta va a cometer un grave error, porque dice: quédense acá toda la noche, yo voy a orar a Dios y mañana le contesto. No, muchas veces torcemos el brazo de Dios. Muchas veces forzamos a Dios a darnos un permiso que no está en su intención, no está en su propósito, pero vuelvo a decir, le torcemos el brazo, él va a torcer el brazo a Dios. Porque ya Dios le dijo no vaya y le explicó por qué no tenía que ir, pero cuando él insiste la otra noche orando de vuelta, ¿sabe qué le dice Dios? Vaya. Dios le dice: ve con ellos, haga lo que te piden, ¿no? Es decir, que es como, yo siempre digo, las criaturas caprichosas, que el papá a la mamá le dice que no, pero insiste y llora y patalea, y por último le dice el papá, para sacárselo de encima: anda. No es voluntad del papá que vaya. Ya le dijo las razones y le dijo que no y por qué no. Pero el capricho muchas veces obliga, ¿no es cierto?, a torcer el brazo de las autoridades, sean padres, sean madres, o sea el caso de Dios. Dios le dice que vayan, entonces él toma su cabalgadura, que era un asno, y yo he leído el pasaje
donde el ángel habla con el profeta, un ángel que había sido enviado para quitarle la vida al profeta, y estaba en el camino con una espada desenvainada, ¿no? Esto es metafórico, es decir, que era portador de muerte, no necesariamente tenía una espada, sino que era portador de la muerte para el profeta, y estaba en el camino esperándole a una altura del camino para quitarle la vida. Acá había acontecido una serie de situaciones y estaba en el culmino, en la parte culminante, donde el ángel le dice al profeta: si hubiera seguido adelante, si el animal no se hubiera apartado 3 veces del camino, yo te hubiera matado a ti, y al burro le hubiera perdonado la vida. El burro, el animal, el bruto, iba a sobrevivir al encuentro, pero el profeta iba a perder la vida, ¿no? Y yo me quedé pensando en este pasaje esta semana, estuve dando la vuelta en esta historia, y me quedé pensando en el burro, que consideramos los burros animal de trabajo, un animal sin inteligencia, un bruto, si verdaderamente la palabra cabe. Entre todos los animales de trabajo, el más bruto es el burro. No, porque le cuesta obedecer, cuesta domesticarlo, cuesta hacerlo trabajar, es un animal que se empaca, que no tiene mucho cerebro. Sin embargo, para Dios tenía más valor el burro que el hombre, que el llamado siervo de Dios, que era el jinete. Porque acá el ángel le está revelando: yo te hubiera matado si hubiera seguido adelante, y al animal le hubiera perdonado la vida. ¿No? Y yo pensaba, ¿por qué un bruto tiene más valor delante de Dios que un ser humano? Un hijo de Dios, un hombre ungido para ser profeta de Israel, que vuelvo a decir, le revela a Dios una de las profecías más hermosas que hay acerca del Mesías. Está escrito en el libro de Números, ¿no? De la venida del Mesías. Sin embargo, en esa altura de la vida, tenía más valor la vida del animal que la vida del hombre, ¿no? El designio era quitarle la vida al hombre que se convierte en mercenario, que deja el camino recto por el camino del error, por amor a una recompensa, dice la palabra, dice Pedro. Por amor a la recompensa, es decir, se convierte en mercenario, ¿no? Y hace famosa la doctrina de Balaam, ¿no? Como hay una doctrina de Jezabel, como hay una doctrina de los Nicolaitas en Apocalipsis, hay una falsa doctrina que es la doctrina de Balaam. Entonces conviene interesarnos cuál es la doctrina de Balaam. Una doctrina de comerciar con las cosas de Dios. Una doctrina de enriquecerse con las cosas de Dios. Alcanzar un estatus social usando las cosas de Dios, ¿no? Esa es la doctrina del camino, o el camino del error de Balaam, ¿no? A donde, vuelvo a decir, hay otra historia también que involucra a hombres y burros, que es con un hijo de David. Yo he predicado mucho, ¿no? Llamado Absalón, el que le conspira el trono. Un muchacho rebelde, un muchacho que va a amontonar en su currículum hasta el crimen de un medio hermano. Él va a ser el autor intelectual de un crimen por una venganza, cuando ese medio hermano abusa de una media hermana de Absalón, un hijo muy querido por David. Un hombre que iba contra todas las corrientes, ¿no?, de aquella época,
que dice que no se cortaba el cabello, cada vez que se lo cortaba porque le molestaba, sacaban 3 kilos de cabello. No, bien parecido, muy enamorado de muchas chicas de Israel, ¿no? Y contrario a su padre, ¿no? Le conspira al trono, amenaza al padre de muerte, el padre tiene que exiliarse, dejar el palacio, dejar la casa para salvar su vida. Todos conocemos la historia. Pero en una de las batallas finales, él también montaba un asno, ¿no? El asno es la cría del burro con la yegua, ¿no? Con el caballo, la mezcla. Es el asno, un animal especial, ¿no? Que no es burro ni es caballo, pero bueno, un híbrido que sabían usar como animal de trabajo y también como animal de montura. Bueno, Absalón iba montando un asna. Dice que los reyes y los príncipes criaban asnas de color blanco, ¿no? Y era una categoría que el príncipe y el rey cabalgue en un asna blanca. Entonces también era una señal de estatus, ¿no? Que los reyes tuvieran asnas blancas. Pero Absalón, montando un asna también en una de las últimas batallas, todos conocemos la historia, queda colgado, los pelos se le enriedan en una rama, iba debajo de un monte, y el cabello se le enrieda en unas ramas, y queda colgado de esas ramas, y el burro sigue adelante, dice la palabra del Señor. Y quedó colgado, y uno de los generales de David, que lo tenía entre cejas, lo termina liquidándole, le clava 3 dardos en el corazón. Y así muere Absalón, ¿no? Colgada entre el cielo y la tierra, con 3 dardos en el corazón. Y el burro salió vivo, pasó adelante, ¿no? Dejó el jinete colgado y siguió cabalgando, ¿no? Una historia parecida a la de Balán, donde el burro iba a salvar la vida y Balán iba a ser liquidado, ¿no? Va a tener más valor un burro, ¿no? Cuando nos apartamos del propósito de Dios, cuando dejamos los caminos del Señor, cuando dejamos el camino recto y entramos en camino de error. No, los brutos tienen más valor en los ojos de Dios que nosotros seres humanos, ¿no? Gloria al Señor. Y este bruto que habla del capítulo 22, ¿no? Dice que 3 veces le salva la vida al jinete. Lo dice el ángel. No, si el animal no se hubiera apartado 3 veces del camino, de delante de mí, yo te mataría a ti y a ella dejaría viva. No, 3 veces le salva la vida, ¿no? Dice que la primera vez, porque el animal estaba viendo lo que le esperaba a Balán adelante, la muerte. Dice que los animales muchas veces disciernen lo que el hombre no ve, ¿no? El animal tiene un 6º sentido, una capacidad, muchas veces de ver el mundo espiritual, ¿no? Que los seres humanos materializados como Balán, porque Balán podía tener visión espiritual, seguro que la tenía como profeta. Pero cuando él se convirtió en mercenario, cuando él le entusiasmó aquellos regalos, aquellos presentes del rey, Balac, él perdió la visión. Porque el materialismo, la carne, cuando predomina la carne, el espiritualismo se desaparece, la espiritualidad se desaparece. Entonces él seguía teniendo el título, pero no tenía visión. No, quedó con el título. Hay muchos así que se quedaron con el título, pero perdieron la visión de Dios. Se quedaron con el nombre, el cartón, pero no tienen visión de Dios. Me escribió una hermana de Ecuador y me dice: pastor, dice, escucho los videos
sigo la escuela bíblica, congrego en una iglesia grande acá en Ecuador. Miren, les digo literal las palabras de ella, porque le compartí a mi esposa. Porque a veces los mensajes me entran a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en WhatsApp. Por las diferencias horarias, porque acá a lo mejor son las 2 de la mañana y allá a lo mejor son las 8 de la noche, no sé. Diferencias, no porque de otra punta del mundo. Me decía, mire pastor, yo me aprendí tanto, dice, escuchando las clases, los cultos. Y me sucede algo, voy a mi iglesia, una iglesia grande, grande, dice acá. Pero para mí, dice, ir a mi iglesia es la muerte. Dice, voy a los cultos porque tenemos que congregar. Dice, pero me siento morir en los cultos. Y yo digo, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo se puede ir a un lugar donde tiene que haber vida? Donde tiene que estar el Señor Jesús vivo, impartiendo vida. Por eso no tenemos cruces, porque las cruces dejamos para el cementerio, para los difuntos. No, la cruz es un símbolo de muerte, un símbolo de maldición. Una iglesia no puede tener una cruz. No, porque en la iglesia hay vida, no hay muerte. Deje la cruz para el cementerio porque indica ahí hay un difunto enterrado. Pero no en la iglesia donde tiene que haber vida de Dios, donde tiene que obrar el Espíritu Santo, donde tiene que haber, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, recibimos fortaleza en la casa de Dios. Vamos a venir a la casa de Dios y sentirnos morir. Y después me hacía algunas preguntas, ¿no? Que me indicaba, ¿no? La situación de la iglesia, que no conozco en ese país. Pero, por ejemplo, me decía, las hermanas tienen prohibido la disciplina si se pone algo en el cabello. Sea un moño, sea una vincha, sea una hebilla. Y se le disciplina. ¿Usted qué piensa? Bueno, y así me preguntaba, ¿no? Varias coladas de mosquito. No, porque el Señor dijo que va a haber congregaciones que colan el mosquito, pero se comen el camello. No, pues son iglesias donde quizá no se predica contra el adulterio, no se predica contra la fornicación, no se predica sobre pecado grave, pero sí se señalan los mosquitos, la hebilla en el cabello, o otras pavadas que no tienen que ver con la palabra del Señor. No, y ella me decía, no sé cómo seguir, dice, porque quiero congregar. Y no hay dónde ir a no ser en esas iglesias. Pero yo me siento, cada vez que voy, me siento morir. No, Dios nos ayude. Porque cuando el hombre de Dios, los siervos de Dios pierden la visión, porque se van a la carne o se van a lo material, al materialismo, se pierde la visión. Este era profeta, tenía el título. Los reyes habían venido a consultarle y a pedirle que hiciera algo. No, considerado por los gobiernos. Pero delante de Dios no tenía visión. Y el animal sí ve la muerte en el camino. Entonces se empaca, ¿no? Y en esa empacada, dice, la primera cosa que hace, se aparta del camino y se mete por medio del campo, por medio de los yuyos. Se sale del camino. Y bueno, le da una garroteada el profeta al animal para que vuelva al camino, pues se apartó. Cuando se pierde la visión y se entra en el materialismo, nos apartamos del camino. Te apartas del camino, estás yendo pero no se sabe dónde. Estás yendo, como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Va yendo pero no en el camino, es como Balán, dejó el camino recto y entró por medio del campo el animal. No, primera señal de que algo estaba mal.
Pero vuelvo a decir, no tenía visión. No, Dios nos guarde que haya en la iglesia visión de Dios, revelación de Dios. Dios nos guarde que en la iglesia opere el Espíritu Santo. Oh, y que no tengamos menos valor que un bruto. Gloria al Señor, porque muchas veces Dios corta hombres y mujeres que se van a la carne, que se van en el camino de Balaam. No son cortados, no, tempranamente. Porque esto iba a hacer Dios con el profeta. Le iba a cortar la vida, el burro se aparta, se va para el medio del campo, le da una paliza, lo hace volver al camino. Pero dice que la segunda oportunidad le aprieta los pies contra un barranco, contra una pared. Le lastima los pies, el burro le lleva contra un muro y le aprieta los pies. Cuando los siervos de Dios terminan con los pies apretados, pierden el calzado del evangelio, ¿no? ¿Sabe que tenemos los creyentes calzados los pies? Y esos son los pies hermosos que dice la palabra. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, ¿no? Hermosos son esos pies. Calzado con el apresto al evangelio. No nos avergonzamos de ser creyentes. Yo tengo toda mi camioneta ploteada por atrás y por adelante. De todos lados saben que soy creyente. Y me tocan bocina, me saludan. Paro en una estación de servicio y por ahí viene el que despacha combustible y me dice, usted es pastor, Dios le bendiga. Y ya ponemos a hablar las cosas de Dios. No, porque no me avergüenzo de estar calzado con el apresto del evangelio. Y estoy calzado todo el tiempo, no ando en pata. Pero cuando nos avergonzamos de ser creyentes, cuando nadie sabe que somos creyentes, no saben en el barrio, no saben los parientes, no saben en el trabajo, nadie sabe que somos creyentes. Como Nicodemo, venimos a Jesús de noche para que nadie nos individualice como discípulos. Nicodemo creía en el Señor, pero dice, cuando quiso hablar con el Señor, buscó que se oscureciera bien. Y de noche vino a tener una entrevista, porque no querían que lo señalaran como discípulo. Ella no tenía calzado. Y ahora no solo sale del camino el profeta, sino que le va a dar una apretada, una raspada de pie. No sé si perdió la sandalia, no sé si le sangró por ahí los tobillos. Dice que el asna le apretó los pies contra un barranco. Le volvió a dar otra agarroteada al animal. Por último, dice que la tercera vez el animal se metió en una angostura donde no había camino para apartarse ni un lado ni otro. Así dice la Escritura, el verso 25, el verso 26. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a diestra ni siniestra. No, yo digo cuando se cierran todos los caminos, cuando no tenemos salida. No sé si hay alguien que se encuentra así o se ha encontrado en alguna oportunidad donde no tiene camino. No tiene salida, ¿no? Son angosturas. El animal le llevan una angostura, no había camino para no apartarse, ni un lado ni otro. ¿No? Y muchas veces Dios nos mete en esas angosturas donde no tenemos salida. Usted no tiene salida. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está requiriendo. Dios estaba requiriendo un arrepentimiento del profeta. El profeta hiciera caso a la indicación de Dios la primera vez que oró. Porque él oró buscando la voluntad del Señor, todavía no había errado. Y oró buscando la voluntad de Dios y Dios le dijo, no hagas, no vayas. No puedes hacer tal cosa, no vayas con ellos. El pueblo hebreo es pueblo bendecido. No podés ir a maldecir al pueblo de Dios. Le explica al Señor, le toma el trabajo de explicarle. Pero él era tosudo. Él
se caracterizaba por ser soberbio. Todavía decía, cuando nos domina la soberbia, ¿no?, y la tosudez, no nos reconocemos. Nos cuesta reconocer que nos equivocamos. A veces vamos hasta las últimas consecuencias y no lo reconocemos. Perdemos la vida espiritual, perdemos la salvación, perdemos familia, perdemos amigos y no lo reconocemos. Este era Balaam. Balaam podía, cuando sale del camino, podía detenerse a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué el animal no me obedece? Que en algún momento el animal abre la boca y habla con voz humana. Yo escribía algo esta semana y decía, no se espantó, él tuvo un diálogo con el burro. Él no se espantó, no se asustó, no se preguntó, ¿qué es lo que pasa? Él conversó como si estuviera conversando con un amigo. Y estaba conversando con el burro. Mire la pérdida de la visión del hombre. No, porque si yo llego a mi casa, yo no tengo burro, pero tengo perro. Y si el perro me dice, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo estuvo el culto? No, yo salgo por arriba de las paredes, corriendo. Porque los perros no hablan. No voy a ponerme a dialogar con el perro y decirle, estuvo lindo el culto. Demos la palabra, predicamos, ¿no? Y sigue un diálogo con el animal, como si fuera normal. No se da cuenta que los animales no hablan. El animal dice, ¿cuántos años hace que me tiene? ¿Cuándo me porté así como me estoy portando? ¿Alguna vez te desobedecí como ahora? Y él le dice, no, he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no, la verdad es que sos un burro muy obediente. Nunca te empacaste, siempre me obedeciste. Tiene un diálogo y no se detiene, no recapacita que está hablando con un animal. Los animales no hablan. Miren la ceguera del hombre, ¿no? No, gloria al nombre del Señor. Que lo que Dios estaba intentando es que él se reconociera. Él podía reconocerse, ¿no?, y decir, me equivoqué, erré, me perdona, Señor. Y volver a dar los pasos para atrás que tuviera que dar. Algunos arremeten, no está por dar un paso atrás. No está por recapacitar ni un minuto. Arremete y arremete hasta la última consecuencia. Se da cuenta que salió del camino. Se da cuenta que está comprometiendo la fe. Gloria al Señor. Después se encuentra en una encrucijada sin salida. Y aún así, no recapacita. No tiene camino, no tiene salida. Se cierran todas las puertas. ¿Qué se está queriendo decir Dios? ¿Qué está intentando Dios que entienda cuando se cierran todas las puertas, cuando no tenés salida? No, la única salida en la angostura era la muerte adelante. Y ahí el animal se le empaca de todo, del todo. Y dice que él le castiga con un palo. Ya no era el castigo con el rebenque o la varita, no sé qué tuviera para cabalgar. Ahora agarró un palo y le empezó a garrotear al animal con el palo, ¿no? Cuando no nos reconocemos buscamos a quién culpar. Siempre echamos la culpa al otro. No, nunca decimos me equivoqué. A veces la culpa tiene el marido, a veces la culpa tiene la mujer, a veces la culpa tiene los hijos, a veces la culpa es de los hermanos, a veces la culpa es del pastor. Decía un hombre que estaba con nosotros y cayó de vuelta en los vicios. No,
se contactaba con algunos hermanos que están lejos y le decía, no, me retiro de la iglesia porque el pastor nunca se interesó, no hay amor de Dios. Nunca me llamaron por teléfono, nunca vinieron a verme. Y yo digo, no, si él estaba recayendo en su vida espiritual, ¿por qué no reconocer? Me dejé de congregar porque recaí, porque erré, porque tuve un fracaso, porque me siento mal, me siento acusado, me siento culpable, por eso no me voy más al culto. Pero no, el mejor argumento, no hay amor de Dios. No se ocuparon de mí. No, siempre culpamos a otro cuando perdemos el propósito de Dios. Cuando nos quedamos sin visión, gloria al nombre del Señor, cuando entramos en los caminos de la carne. No, ¿por qué no reconocer? Si Balaam se hubiera reconocido y hubiera dicho, no me equivoqué. Dios me dijo que no vaya y yo lo porfié. No, pero voy a regresar, voy a echar atrás en el proyecto, en el contrato. No hubiera habido esa amenaza de muerte en la vida de él. No, termina, podemos decir, desechado de Dios, porque termina siendo un estigma de una doctrina falsa. La doctrina del mercenario, del que comercia con las cosas de Dios. Hace famosa esa doctrina. No pasa a la galería de los hombres de Dios. No integra la galería de los hombres de fe. Integra la galería de las falsas doctrinas, como Jezabel, Nicolaíta. No, como Esaú, que hace famosa la doctrina de la fornicación y del desprecio por la herencia. No, sí pasa la fama, pero la mala fama. Cuando eran hombres para estar en la galería de los héroes de la fe, eran hombres para estar entre aquellos grandes de la fe. Balaam podía haber sido un hombre grande en la Biblia y pasa a quedar estigmatizado por amar la recompensa y dejar el camino recto y meterse en el camino del error. Y mire la misericordia de Dios, la única oportunidad que dice Dios, abrió la boca de un bruto para refrenar la locura del profeta. No, porque bien que la muerte estaba en el camino, pero como que la compasión de Dios quería evitarle que él terminara trágicamente, ¿no? Por eso hace ese milagro de abrir la boca del bruto y hacer que el bruto se empacara 3 veces para hacerle retroceder en su locura. Y dice la palabra de Dios que él va, finalmente, ¿no es cierto? Él va a donde le habían contratado para ir a maldecir, se va en un cerro. Y abajo estaban los campamentos, los hebreos, y ahí estaban los enviados del rey esperando que él mandara la maldición. Porque quería el rey Balaam una maldición para que el pueblo no se multiplicara y no fuera una amenaza para su reino. Cuando abre la boca, en vez de maldición, empieza a bendecir al pueblo. ¿No? Él va con el propósito de maldecir, pero no lo puede hacer. Porque así como Dios abrió la boca del bruto, así Dios va a mover su boca, sus labios, para bendecir a Israel. Y termina bendiciendo a Israel. Usted lo puede leer en la Biblia. En el capítulo 24. Mire, por allá dijo Balaam, en verso 3, tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. ¡Qué cara dura! ¡Qué cara durez! El varón de ojos abiertos. No, tenía más visión la burra que Balaam.
Pero él dice, se presenta el varón de ojos abiertos. No, el varón, el profeta, no, en los títulos. Solo títulos porque visión no tenía. Gloria al Señor, no vio nada, no escuchó nada. ¿No? El burro vio y escuchó al ángel que estaba en el camino. Él no vio nada. Había perdido la visión. Pero dice, bueno, el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente. Caído, mas abiertos los ojos. Qué cara rota, ¿no? ¿Le parece que tenía visión Balaam? Pero fíjese cuando él tiene que maldecir. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacobo, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como liñanones plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, bendice al pueblo. No lo pueden maldecir. ¿No? Y termina haciendo el enojo del rey Balac, que lo había contratado para maldecir. Allí va a entregar una profecía acerca del Mesías, ya por el verso 17, donde dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacobo, se levantará cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, ¿no? Entrega una profecía acerca del Mesías que iba a venir para reinar, ¿no? Él entrega, aún estando caído, ¿no? Este es Balaam. Entonces, hermano querido, gloria al nombre de Dios. Vamos a servir a Dios por gratitud, vamos a servir a Dios de gracia, vamos a dar de gracia lo que recibimos. Si canta, canta de gracia. Si predica, predica de gracia. Dios te va a honrar, Dios te va a cuidar, porque Dios no desampara a los suyos. Dios te va a honrar y te va a cuidar, pero nunca granjee con las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son para granjear en este mundo, son para granjear para el reino de los cielos. Son para lo espiritual, no para lo material. Gloria al nombre del Señor. Y no pasemos a la historia por ser mercenarios. Hoy está lleno el universo cristiano de mercenarios, gente que se ha enriquecido con las cosas de Dios. Dios nos guarde. Gloria al nombre del Señor. Dios nos guarde. Vamos a servir a Dios por gratitud, porque el Señor nos ha honrado con algún talento. Si te ha dado el talento de la música, si te ha dado el talento de ministrar la palabra, si te ha dado el talento de trabajar con los chicos, con las mujeres, con lo que sea, hágalo de corazón para el Señor y no degenere tu llamado como lo hizo Balaam. Degeneró su llamado por amor de la recompensa, dice la palabra del Señor. Amó el camino de la iniquidad y dejó el camino recto. Dios te bendiga. Ponte de pie en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Alabo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando los caminos se cierran, cuando no hay salida, es para detenerse y averiguar qué es lo que Dios está queriendo de mí. ¿Qué es en lo que yo salí del plan de Dios? Salí del propósito de Dios. Cuando estamos en el propósito de Dios, el camino se allana, el camino áspero se alisa y va para adelante. Cuando los caminos se cierran, como le pasó a Balaam, en una angostura, no había camino ni a diestra ni a siniestra. Esa fue la tercera posición, la posición cúlmine, a donde le llevó el animal para detener su locura. No había camino. Y a veces Dios nos mete en una encrucijada donde no tenemos salida. Esto para preguntarte, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué estoy haciendo mal? Salí de tu plan, por eso estoy en esta encrucijada. No, pregúntale al Señor, porque Dios tiene camino de bendición para cada uno de nosotros. No tiene camino cerrado, no tiene encrucijada. Esto es cuando desobedecemos.
como lo hizo este profeta. Entró en la desobediencia y se le cerraron los caminos. ¿No? Entonces pregúntate, si se están cerrando los caminos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿No? Y cuando Dios te indique lo que tienes que hacer, diga amén y punto, no porfíe. Porque a veces porfiamos y porfiamos y porfiamos y Dios termina diciendo vaya. No es voluntad de Dios que vaya. No era voluntad de Dios que él fuera. Pero como que le cansó a Dios la insistencia. Y en la segunda noche le dijo vaya. ¿No? Como diciendo, bueno, haga lo que querés hacer, haz tu capricho. Sabía que iba al matadero. No iba a ser bendición para él. Iba a la muerte. Pero Dios lo estaba mandando. Por tosudo, por caprichoso, por soberbio. Escuchábamos los preliminares, ¿no? La soberbia, ¿a dónde lleva? ¿A dónde llevó un Amán? A estar lleno de lepra. Y volverse a su tierra lleno de lepra. Por no querer humillarse. Y una criada, ¿no? Que estaba allí en servicio a este general. Le dice, mi señor, no se enoje. Si el profeta le mandara algo difícil, no lo haría. Si el profeta te hubiera mandado a ayunar una semana, te hubiera mandado a hacer penitencia, te hubiera mandado a leer la palabra un mes, no lo hubiera hecho. Lo que le está pidiendo es tan fácil. Ya está aquí, ya llegó, ya vino. ¿Qué le cuesta hacer lo que le está diciendo que haga? Sumergirse en el Jordán 7 veces. Era algo que una criatura podía hacer. No era nada difícil. Y la criada le convence. Le dice, Señor, pruebe. Ya hizo el viaje, ya vino, ya está acá. ¿Por qué no obedece? Y esto hace la diferencia. Que el hombre se queda libre de esa plaga y vuelve a su tierra convertido a la fe del Señor. No porque fue sano cuando la 7ª vez se zambulló en el río Jordán. Humillarse. Bajarse del caballo, escuchábamos esta noche. Él tenía que bajar, descender, ¿no? Hemos escuchado descender, porque a veces nos subimos como Zaqueo arriba del árbol. ¿Qué le dice el Señor a Zaqueo? Desciende. Desciende deprisa si quiere que yo hoy pose en tu casa. Desciende. A veces hay que bajar del árbol, del caballo, ¿no? O de donde nos estamos subiendo. Gloria. Dios da gracia al humilde, resiste al soberbio. Gloria. ¿Y sabe lo que es ser humilde? Reconocer, me equivoqué. Reconocer, metí la pata. Y hay oportunidad, 1000 oportunidades para el que se reconoce. El que cierra los caminos es aquel que no se reconoce. Gloria. El porfiado, el tosudo, el soberbio. Sabe que está mal, pero no va a dar brazo a torcer. Sabe que es conocer. Cuando vos te reconoces, el único que queda avergonzado es el diablo. El único que queda con vergüenza es el diablo, que pierde la batalla. Cuando vos te reconoces y decís, yo me equivoqué, hermano, gloria, oren por mí. El que es derrotado se llama diablo y Satanás. No, tú no eres derrotado. El que queda avergonzado se llama el diablo, que procuró destruirte y no lo logró. Oh, gloria, Sanama. Es tan fácil. Yo ponía un posteo y decía, ¿no? Qué difícil es reconocerlo. Reconócete delante de Dios. Y Dios va a cambiar esos caminos cerrados. Dios te va a sacar de esas encrucijadas y vas a tener camino ancho de bendición para tu vida. Reconocete, me equivoqué. Somos humanos, todos nos vamos a equivocar. Mucha diferencia que el Hijo de Dios reconoce, me equivoqué,
metí la pata. Gloria al nombre del Señor. Si lo hubiera hecho, Balaam no se hubiera convertido en la bandera de una falsa doctrina. Hubiera sido un gigante de la fe, un profeta de Dios. Reconocen esta noche. Erraste y vas a errar muchas veces hasta que vaya con el Señor. Muchas veces vas a tener que reconocerte. De eso se trata el camino cristiano. No, reconocemos y nos levantamos y seguimos adelante. Pero no nos espera un ángel para liquidarnos, nos espera un ángel para ayudarnos, para sostenernos y para darnos la victoria. Gloria al nombre del Señor. Reconoce cuando te equivocaste. Señor, me perdona. Doy la vuelta. Gloria. Dios te bendiga. Salama. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Cierra tus ojos en esta noche. Arriba la mandere. Sanamaka. Oh, Rabá. Lista le macan. Oh, Rabandere basa. Gloria. Santo Cordero de Dios, gloria. Y Calamasa, gloria. Istanama, el Señor te conoce, conoce tu corazón. Y sabe que el enemigo te puso lazo, gloria. Porque la oferta de Balac fue un lazo para Balaam. El diablo usó a aquel rey con la propuesta. Y por eso Balaam cayó en ese lazo. Te puso lazo, gloria. Y si caíste en ese lazo, en esta noche reconócelo. Y dile, Señor, me perdona. No velé, no me di cuenta. Oh, gloria. Gloria al nombre de Jesús. Quita la varimasa. Y Dios te va a levantar con fuerza nueva. Gloria. Urabán, Lijalamasánama. No va a dejarte caído. Gloria al nombre del Señor. Alabarica nada más. Santo. Y calabasanama. Arriba san. Guitalama. Santo. Aliba rabalaban de secanamandista labai, gloria. Istanama san, gloria. Uraba, quita lama. Este mensaje para ti.